Diga, Dios te guarde, esperamos que este contenido te edifique tu vida, amén. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la voz del pastor y el propósito de lo cual las ovejas oyen la voz, amén. Cristo dio una palabra en el libro de Juan capítulo 10 versículo 5, dijo: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, amén. Entonces, una de las características que tienen las ovejas, aparte de ser mansa, humilde, una de las características es que ellas tienen un oído para saber cuál es la voz de su pastor. Cuando nosotros hablamos de un pastor, estamos hablando de la guía que tiene un remanente, unas ovejas para seguirle y pastorearla donde hay agua y pasto. Dos principios que tiene el pastor, o dos cosas que tienen esenciales que tiene que tener un pastor: un buen pasto y agua fresca, ya que las ovejas se alimentan de pasto y también se alimentan de algo vital, que es el agua. El pastor tiene la responsabilidad de llevar las ovejas donde hay un buen pasto y donde hay agua fresca para que ellas se mantengan y estén fortalecidas. David, entendiendo esto, dijo en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Note la palabra que David dijo cuando Dios lo estaba enseñando a pastorear. Recuerde que David, antes de matar a Goliat y pastorear hombres, personas, él primeramente aprendió a pastorear ovejas de cuatro patas, ya que la defendía de las fieras que venían a arrebatarle el rebaño. Ese corazón pastoral que tenía David le agradó a Dios, para Dios ungirlo, para que ahora no pastoreara solamente animales, que ahora pastoreara personas, donde David, dice la Biblia, que este rey estableció un ejército tan grande, tan poderoso, que nadie podía destruirlo. ¿Dónde estaba su secreto? Que David buscaba al Espíritu Santo, que es el pastor. David sabía que toda la victoria y todo lo que él podía hacer, tenía que primeramente el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, Jehová de los ejércitos, tendría que llevarlo donde había pasto y donde había agua. Por eso él escribió: como el ciervo brama por las corrientes de agua. David sabía que para él darle pastos a sus ovejas, necesitaba que el Espíritu Santo de Dios a él lo llevara donde había pasto. Qué poderoso misterio. Toda persona que está llamada a pastorear, antes de darle un pasto a su pueblo, a las ovejas, antes de darle agua, primeramente Dios a ellos tiene que llevarlo donde hay pasto. El pasto representa la palabra y el agua representa el Espíritu Santo de Dios. Ningún pastor puede llevar un remanente a donde hay pasto y donde hay agua si primeramente el Espíritu Santo no ha llevado ese pastor a donde hay pasto y donde hay agua. David, sabiendo esto, dijo que Dios lo llevaría, y lo llevaría donde había pasto y donde había agua, y que después que él, como pastor, como líder que va delante de ellos, delante de las ovejas, él dijo: después que Dios me lleve allá, yo sabré el camino para llevar este remanente y estas ovejas a donde hay un buen pasto. La decadencia de que haya un buen pasto, la decadencia de que haya agua, la decadencia de que haya palabras en estos tiempos es muy poca. No podemos meter a todos los pastores, pero en su mayoría han dejado de tener un buen pasto y de buscar el agua, ya que en su mayoría están dando un pasto que no es el correcto y están llevando a ovejas a donde hay aguas estancadas, piche, y es por eso que las ovejas muchas veces se desnutren, muchas veces salen parásitos, muchas veces los microbios, muchas veces hay maldad y hay muerte. ¿Por qué? Por causa de buscar un buen pasto. Cuando nosotros vemos esto, entendemos un misterio que dice que abre el portero, va delante de ellas y dicen algo importante: las ovejas oyen su voz y le siguen, mas cuando oyen la voz de los extraños, huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ay, Dios bendito. Es decir, que cada pastor y cada oveja tienen que interesarse en darle un buen pasto por el Espíritu Santo, una buena palabra, y enseñar a las ovejas a oír la voz del Espíritu Santo, a oír la buena doctrina, a oír la buena enseñanza, para que cuando vengan falsas enseñanzas, cuando vengan enseñanzas erróneas, las ovejas huyan de esa persona extraña que está dándole un pasto que no es el correcto. Las ovejas no comen cualquier pasto, las ovejas no comen cualquier alimento, las ovejas no beben cualquier agua. Las ovejas tienen un alimento específico que es pasto y agua. Ahora, cuando dice oyen la voz del extraño y huirán de él porque no la conocen, es cuando nosotros como pastores, como ministros, ministras de Dios, aleluya, estamos interesados en escudriñar la Biblia, en orar, en ayunar,
para que esas personas que están oyendo la palabra puedan nutrirse en la buena enseñanza de la doctrina. ¿Por qué en estos tiempos hay muchas ovejas que van rumbo al matadero? ¿Y por qué hay muchas ovejas que después de conocer y comer un alimento bueno, sólido, hoy en estos tiempos se han convertido en cabritos? Recuerde que la Biblia dice que Dios apartará las ovejas como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ya que los cabritos comen cualquier alimento, ya que los cabritos los identifica que son saltones, son rebeldes, son desobedientes. Dios nunca tiene en un rebaño o nunca va a querer en un rebaño que hayan cabritos. Dios cuando coloca un rebaño quiere que el rebaño sean ovejas, y las ovejas permanecen siendo ovejas, dando lana, dando buenos frutos, dando leche y pariendo, que son llamados los corderitos. Es cuando tales ovejas aprenden a oír la voz del pastor. Toda oveja que no siga el pastor, cuando el pastor está en santidad, cuando el pastor predica la palabra, cuando el pastor predica la enseñanza, cuando el pastor anda rectamente, anda en santidad, y tal oveja no oye su enseñanza, tal oveja no obedece, lamentándolo mucho, tal persona deja de ser oveja, porque todas las ovejas le identifican algo, y es que oyen la voz del pastor, saben cuando el Espíritu Santo está en su pastor, saben cuando ese hombre o esa mujer está predicando de parte de Dios. Las ovejas tienen que discernir en estos tiempos y aprender a oír la voz del Espíritu Santo, sea el predicador que sea que venga de 40 días de ayuno, 40 días de vigilia, se sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Si está dando una enseñanza que no va conforme a la palabra, las ovejas instantáneamente huirán de él. No aceptarán esa enseñanza, no la recibirán, porque saben que no está hablando el pastor de los pastores, que es el Espíritu Santo. Ahora, cuando el pastor habla conforme a la palabra, cuando un ministro, una ministra habla conforme a la palabra, el remanente o las ovejas, el pueblo que está allí como oveja, oirá y seguirá la voz del Espíritu Santo en ese hombre y en esa mujer, porque las ovejas saben cuando un pasto es pasto o cuando un pasto no es pasto, cuando un agua es agua y cuando un agua no se puede beber. La decadencia de estos tiempos, Dios dice en Ezequiel acerca de los pastores que no vendaban la perniquebrada, que no visitaban a la debilitada, que no iban a donde estaba la huérfana, la débil. Oiga este misterio. La Biblia dice que Cristo dio la vida por sus ovejas. Hay ovejas que aunque estén debilitadas, perniquebradas, aunque estén enfermas, instantáneamente el día que entra la rebeldía en ellos, el día de que ellos no obedecen la voz de su pastor, no obedecen la voz del Espíritu Santo, no aceptan las enseñanzas, no aceptan la palabra, toda consecuencia que viene a su vida es por causa de que ya no son ovejas. Hay personas que en el momento que están debilitadas, tú las visitarás, tú les llevarás palabra y en vez de comportarse como ovejas, te dirán que no están de acuerdo con la enseñanza, con la palabra y con el pacto que se le está dando. ¿Qué ha pasado allí? Que tal persona ya no es oveja, tal persona se ha convertido en otro tipo de comportamiento que no es el de la oveja. Cuando la Biblia dice las ovejas están en mis manos y nadie las arrebatará de mi mano, son aquellas personas teniendo lucha, pruebas, debilidades, enfermedades, siguen obedeciendo la voz del Espíritu Santo por la palabra y la voz del pastor que está al frente de esa obra. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Que la falta de enseñarle al pueblo, de discernir y comerse un buen pasto como es, las personas todos le están diciendo amén. Y es donde estamos viendo iglesias que en vez de tener ovejas, tienen lobo, tienen cabrito, tienen muchos tipos, pero en realidad la esencia de lo que es tener oveja sí ha perdido. Porque la esencia de ser oveja es oír la voz del pastor y seguirle. Toda persona que cuando alguien predica enseñanzas erróneas y no le gusta vivir la palabra, instantáneamente esa persona está dejando de ser oveja porque no está oyendo la voz del Espíritu Santo. En el libro de Juan dice 10:24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, porque os he dicho. Oiga lo que dice. Jesús le está dando señales de que él era el Hijo de Dios.
le está levantando paralíticos, limpiando leprosos, restaurando hogares, restaurando familias, matrimonios. Le está dando una sabiduría que nadie podía tenerla. Se le presentó Nicodemo y le dice: Señor, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Ellos sabían, pero Cristo da el misterio de por qué habrá gente dentro que sabiendo que el mensaje de Dios, sabiendo que la enseñanza de Dios, y no la recibirán. Cristo dice: ustedes no reciben mi palabra, ustedes no comen este pasto que les estoy dando como pastor, porque ustedes no son de estas ovejas. Porque ustedes no son de este rebaño. Ustedes no son ovejas. Porque solamente las ovejas están oyendo mi voz y creen que yo he venido de Dios. No vamos a conseguir en estos tiempos muchas personas que sabrán que el pasto que se está dando, que el agua que se le está dando, la enseñanza que se le está dando, ellos verán y sabrán que ese hombre, esa mujer está dando un pasto para que las ovejas sean fortalecidas, para que las ovejas estén robustas, para que las ovejas estén dando lana. Pero habrán personas que, estando dentro del rebaño, rehusarán en oír la voz de su pastor por no obedecer, porque en realidad están con nosotros, pero no son de nosotros. Porque si fueran de nosotros, permanecerían y permanecen en la doctrina. Ama, sobicanda. No te preocupes por el que está dentro y rechaza el pasto. El pasto no es para los cabritos. El pasto no es para los lobos. Los lobos no comen pasto, los lobos comen carne. Los cabritos no comen pasto, los cabritos comen es cualquier cosa. Las ovejas no comen carne. Las ovejas no comen cualquier alimento. Lo único que las ovejas comen es pasto y agua fresca. David dijo: en agua de reposo me pastoreará. Me llevará donde hay pasto, me llevará donde hay agua. Todo pastor necesita en estos tiempos soltar el afán del trabajo, soltar el afán de la fatiga, soltar muchas veces las ollas y ayunar para que Dios le dé una rema para darle al pueblo. Hay ovejas que se están muriendo de hambre, hay ovejas que se están muriendo de sed, porque el líder que está no tiene tiempo para ayunar. El líder que está no tiene tiempo para buscar presencia del Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu de Dios no guía al pastor, mientras no busque el pasto, el agua, tendrá un remanente, pero tendrá dentro de ese remanente muchos cabritos y muchos lobos. Pero gloria a Dios por siempre, que Dios nos da esta enseñanza, que Cristo tuvo 12 ovejas. Cristo enseñó 12 ovejas. Siempre le dio el pasto que necesitaba. Y ese pasto que necesitaba fue el que ayudó a que esas ovejas parieran. Porque las ovejas paren corderitos. Es la multiplicación que Dios da cuando preparamos ovejas para que se multiplique. Toda oveja tiene que parir. Toda persona tiene que discipular. Toda persona debe de ganarse a alguien para Cristo, hablarle de Cristo. Pero ¿cómo creerán si no se les predica? ¿Cómo hablarán si no tienen pasto? Es un llamado a nosotros, los líderes, diáconos, predicadores, profetas. Porque cuando hablo del pastor estoy hablando del Espíritu Santo. Ciertamente el líder que Dios puso al frente de una obra, pero todo el que va a predicar, todo el que enseña a un pueblo, instantáneamente el que está dentro de él, el Espíritu Santo, va a darle un pasto al pueblo para que el pueblo tenga la verdadera fuerza de la doctrina de la palabra. Oiga esto. Él le dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En estos tiempos, por medio de las redes, gloria al Señor, muchos falsos pastos, muchas aguas malas y muchas personas están siguiendo las fábulas, las doctrinas falsas, erráneas. ¿Por qué? Porque no han aprendido a oír la voz de su pastor. Dice: mis ovejas. Oiga, Cristo sabe quiénes son sus ovejas. Nosotros sabemos quién está dentro, que es oveja. Porque la oveja lo identifica, que oye y pone en práctica lo que se le enseña. Todo el que oye y no recibe, sale murmurando, crítica y no le gusta la enseñanza, no es oveja. Las ovejas la identifican, que oyen la voz, la ponen en práctica y se darán de cuenta que verdaderamente son ovejas. Necesitamos en estos tiempos nosotros como pastores identificar quién es oveja,
quién no es oveja, a quién hay que darle pasto, a quién hay que darle agua, y quién está como lobo dentro del remanente, quién está, aleluya, como cabrito dentro del remanente, porque puede ser que un cabrito dentro del remanente de las ovejas dañe las otras ovejas. Puede ser que, mire, usted deja un lobo dentro de las ovejas, del redil de las ovejas. Al día siguiente usted va a ver despedazado muchas ovejas. Aleluya. Porque los lobos no se les puede abrir la puerta para que entren donde están las ovejas. Aleluya. Es donde muchas veces damos confianza a personas. En los púlpitos le entregamos la enseñanza, le entregamos confianza dentro, que en realidad son lobos disfrazados de ovejas. La Biblia dice: guardaos de los lobos que vienen disfrazados de ovejas. En estos tiempos hay muchos lobos que están disfrazados de ovejas. Y las ovejas, mire, el lobo, por más que se disfrace de oveja, se dará de cuenta de que es lobo. Los pastores de visiones, los pastores de revelaciones que los guía el Espíritu Santo, sabe cuando alguien es lobo pero está disfrazado de oveja. ¿Qué hay que hacer? Identificar, dar la palabra, porque el lobo nunca va a obedecer. El lobo nunca te va a comer pasto. El día que tú le des pasto al lobo, te puede arrancar la mano. Pero el día que tú le das pasto a la oveja, esa oveja te lame hasta la mano. ¿Por qué? Porque hay una identidad en las ovejas y en lo que son lobo y cabrito. Dios mío, esto está de gloria, siento a Dios. Necesitamos volver al tiempo, aleluya, donde nos interesemos que el rebaño que tenemos, que el rebaño que Dios nos ha puesto, que el remanente que Dios nos ha dado, puedan estar fortalecidos y que puedan saber cuál es la voz de los extraños y puedan identificar la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo viene por la palabra y por el buen pasto, la enseñanza que te dan los líderes y te dan las personas de esa congregación. Y todo pasto que no va conforme a la palabra, esas son las voces de los extraños. Lamentándolo mucho, hay remanente que está siguiendo más la voz de los extraños que la voz del Espíritu Santo. Pero yo creo por esta palabra que tú seguirás en la voz del Espíritu Santo. Toda enseñanza errónea, falsa, tú dirás: esa no es la voz de Dios, ahí no está Dios, ese no fue Dios que habló, porque la voz de Dios es muy distinta. A mí me han enseñado con un pasto, a mí me enseñaron un pasto diferente. Ese pasto huye de la voz de los extraños, porque dice que las ovejas oyen la voz de los extraños y no le siguen. Las ovejas identifican la voz de su pastor. Que Dios te bendiga, aleluya. Aprende a oír la voz de tu pastor, que eso te dará fuerza para que los falsos pastores, dice que se amontonarán en los últimos tiempos falsos maestros conforme a su concupiscencia. ¿Qué ha pasado ahorita? Que el remanente, muchas de las ovejas con los pastores han caído en apostasía porque oyeron la voz de los extraños, se dejaron mover de su pensamiento, de la doctrina, porque pensaron que lo que estaban hablando otros falsos predicadores era lo correcto. Mi consejo es: todo lo que te hablen, que pase el cano de la palabra. Escudriña la Biblia. Hay ovejas que a veces son engañadas porque son flojas leyendo la Biblia. A veces la Biblia le agarra polvo, a veces no tienen tiempo para escudriñar la Biblia, pero se saben todos los estados, se saben todas las noticias, se saben todas las cosas de internet, pero no se sabe ni un texto bíblico. Hay ovejas que son engañadas a veces por la falta de oración y de búsqueda y dejan que cualquier persona que echa 4 gritos los engañe. Usted va a ser distinto, usted va a estar nutrido en la palabra y por el Espíritu Santo. Somos Conservando la Doctrina. Comparte estos videos, que venimos en el nombre de Jesús desmantelando la falsa doctrina. Dios te bendiga.